Qué bendición estar en esta mañana en la casa. Qué bendición poder ser parte de lo que el Señor está hablando. Qué bendición ser parte de lo que el Señor está haciendo. Y no solamente oírlo, sino que ser parte. No solamente ser espectadores, sino que podamos estar activos en lo que el Señor está haciendo y diciendo, no solamente en esta nación, sino a través de las naciones. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser parte de esto. No solamente como espectadores, sino que quieren ser una parte activa de lo que Dios está hablando a la iglesia, a la novia. Amén. Y vamos a presentar la palabra en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque a ti te ha placido, Dios, que todos los que estemos aquí, los que nos están viendo, puedan escuchar esta palabra. Oh Dios, que sea tu palabra hablando a la necesidad, conforme, oh Dios, a la necesidad de cada corazón. Conforme a la palabra directa que tú quieres hablar, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a hablar un tema que para nosotros no es desconocido. Porque gracias a Dios estamos en una casa en la cual nos enseñan bastante. En la cual nosotros no podemos decir, por ignorancia no sabía. Porque nunca me enseñaron. Nosotros no tenemos esa excusa. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12. Palabra conocida. Vamos a leer desde el capítulo 11 y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. No sé cuántos de ustedes les enseñaron los 5 ministerios para memorizar con los dedos. Y entonces a mí me los enseñaron así. El apóstol, porque es el que fácilmente toca los otros dedos. El profeta vendría a ser el índice, porque dice, así dice el Señor. El anular, porque dice, es el que más resalta, que vendría a ser el evangelista. El anular, dice, es el profeta, porque es el que tiene el compromiso estando en una iglesia local. Y el meñique, que vendría a ser el maestro, que es el que escudriña y el que puede llegar a otros lugares que los otros dedos por su tamaño no llegan. ¿Cuántos de ustedes lo aprendieron así? Así me lo enseñaron a mí. Pero entonces, nosotros vivimos en una casa o asistimos a una casa que nosotros llamamos casa apostólica. Y reconocemos el ministerio apostólico sobre esta casa. Amén. Y reconocemos la autoridad de nuestro pastor como apóstol. Pero él no solamente es apóstol, porque también es nuestro pastor. Y conocemos de su trayectoria como evangelista. Reconocemos la autoridad de nuestra pastora como profeta, pero también es pastora. Y ejerce un excelente trabajo como maestra. Entonces vemos que aquí lo que la palabra nos está diciendo es que dice que Dios levanta referentes. Dice, y los levanta, y aquí van los 5 ministerios, y ellos tienen la responsabilidad de preparar al resto. O sea, no es solamente el pastor el que está al frente, sino que el trabajo de ellos, y lo han hecho por muchos años, es prepararnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros ejerza el don el cual Dios nos ha dado. Porque aquí ninguno puede decir que Dios no le ha dado ningún don. Nadie. Porque así como en la parábola de los talentos, a unos les dio 5, a otros les dio 2 y a otros les dio 1, pero les dio. ¿De quién es la responsabilidad de aumentar esos talentos? Nuestro. Entonces, ellos están como referentes para que cada uno de nosotros en un ministerio prominente podamos ejercer para que el cuerpo de Cristo se desarrolle conforme a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo.
Cada uno de nosotros tiene ministerios prominentes y otros los cuales nosotros no hemos desarrollado conforme, porque muchas veces decimos, es que yo no soy evangelista, yo no salgo a la calle. Es que yo no soy profeta, yo no puedo hablar con tal persona. Y entonces nos hemos limitado porque nos hemos metido en una cajita de porque yo no soy, no hago. Pero el Señor a todos nos ha dicho, si yo les entregué algo, y aquí puedo ver caras y yo he escuchado profecías a lo largo de los años, y cuando el Señor venga y diga, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que puse en tus manos? ¿Por qué lo pusiste en pausa? ¿En qué momento te dije que podías ponerlo en pausa? ¿En qué momento detuve yo mi nube? Y entonces es ahí cuando comenzamos a analizar porque ponemos la responsabilidad en una sola persona. Pero los pastores. Pero los pastores tienen que orar. Pero los pastores tienen que visitar. Porque los pastores tienen que orar por los enfermos. ¿Y nosotros? ¿Qué nosotros hacemos? Amén. Y entonces vamos a hablar específicamente de uno de los ministerios, el cual creo que ha tenido como buena y mala reseña, lo cual es el ministerio de los profetas. Digo una buena reseña porque hubo un tiempo en que todo mundo era profeta. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando decían, viene profeta a la casa, todos se sentaban en primera fila porque querían recibir una palabra profética de ese profeta. Pero después también hubo un tiempo de que las profecías todos eran que estaban sacando los escándalos de las personas. Entonces la gente dejó de asistir a las iglesias. Porque le decía, tú que estás en pecado. Pero entonces creo que Dios a nosotros nos está llamando porque ¿qué es la profecía? Sino escuchar la voz de Dios y nosotros traducirla a que el pueblo la reciba. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo anhelaría que todos profeticen? Dice, anhelen el don de lenguas, pero ¿cómo anhelo que todos profeticen? La profecía no es simplemente para el que ejerce el oficio profético. La profecía es para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios, para el que escucha la palabra de Dios. Y una vez que él escucha, puede decir, esta palabra es para mí, esta palabra es para la persona, esta palabra es para la iglesia. ¿Por qué? Porque entiende el concepto y entiende lo que Dios le está diciendo después de que hubo un tiempo con el Señor diciendo, esto es lo que yo quiero hablar. Amén. Y entonces vamos a hablar cómo Dios tiene algunos medios. Porque nosotros muchas veces solamente esperamos que Dios nos hable a través de la persona que está delante de nosotros. Y por eso corremos tras la persona que dice, ¿cuántos quieren oración? Voy a imponer manos. Pero Dios tiene otros medios. Y el principal medio es a través de su palabra. Esta es la palabra profética más segura. Esa es la que nos da testimonio de Jesucristo. El mismo Jesús dice, ¿creen en las escrituras? Pues bien lo hacen, porque ellas dan testimonio de mí. Y nosotros, todo lo que nosotros recibimos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, tiene que ser filtrado por la palabra. Si a usted alguien viene y le da una profecía y no está de acuerdo con la palabra de Dios, no la tome. Pero ¿cómo sabemos si no estamos escudriñando las escrituras? ¿Cómo la vamos a filtrar entonces? Porque como pastora estaba diciendo el viernes, muchos se están levantando llamándose profetas y muchos están aceptando esa profecía porque no la están filtrando a través de la palabra. Tanto para bien como para mal. El Señor habla que traerá sus juicios. El Señor habla que habrá consecuencias de pecados. Pero también tenemos que filtrarlo a través de la palabra. Porque la palabra profética no solamente es para decirte y te vas a ganar un carro y comenzarás a ganar millones. La palabra profética es porque nos trae corrección, nos exhorta
¿Y para qué es eso? Para acercarnos más a Dios. El único propósito de cada uno de los ministerios es llevarnos más cerca de Dios. Si alguien le dice una profecía que te dice, vete de tu iglesia y no asistas más, no la tome. Eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna profecía lo va a alejar de Dios. Amén. Y en 2 de Pedro 1:19, ¿qué es lo que nos dice? Que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, que es la que nosotros podemos recurrir. Y muchas veces una palabra profética no tiene que ser algo que nosotros entramos en trance, sino el Señor me dice que te dé este versículo bíblico. Esa es una palabra profética. No sé por qué se me vino este versículo bíblico y la asocié contigo. Esa es una palabra profética. Entonces, la palabra profética suena a la Biblia. Suena a lo que Dios ya ha hablado, porque Él no se va a echar para atrás en sus promesas. También, otra forma que tiene Dios para dar sus palabras proféticas es a través del Espíritu Santo, que es la que la mayoría de nosotros, con algún tipo de experiencia, nosotros conocemos. Ya sea porque alguien impuso manos sobre nosotros, porque en un momento de adoración Dios liberó su palabra y vino y redarguyó nuestros corazones y nos exhortó, nos trajo palabra de consolación. En medio de un momento de alabanza, de adoración, el Señor movió su espíritu para manifestar su ministerio profético. Amén. Vemos en Juan 15:16. Dice, a ustedes yo los enviaré al abogado defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Está hablando del Consolador, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla lo que dice, como Jesús lo dijo, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que lo que Él escuchó lo transmite a ustedes. Y vamos a lo mismo. ¿Y qué es lo que el Espíritu va a hablar? La palabra. También vamos a ver que Dios habla a través de personas. Él usa a personas específicas, puede ser los referentes o puede ser en un ambiente donde Dios desata su palabra profética. Habla a través de las palabras de Jesús, volvemos a la palabra. Porque muchas veces nosotros estamos leyendo un capítulo en la Biblia y usted se encuentra que siento que en este momento específico esta palabra es para mí. Y muchas veces la pasamos, pero en ese momento usted se detiene en un versículo y usted siente que esa palabra es para usted. Es cuando Dios le está hablando a través de las palabras de Jesús escritas en su palabra. A través de circunstancias, que muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias y usted lo pone en referencia a la Biblia y dice, el Señor me está hablando, de acuerdo a lo que yo ya pasé, me está diciendo algo. O de acuerdo con lo que yo ya aprendí, lo estoy tomando. También puede hablar a través de sueños y visiones, y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó a través de sueños y visiones. Y algunos de nosotros aquí han recibido sueños, visiones proféticos. Amén. No todos los sueños son proféticos. Volvemos a lo mismo. Filtrarlo a través de la palabra. Hablarlo con alguien de confianza. No solamente alguien que te quiera levantar el ego, sino que alguien que te diga, vamos a seguir orando al respecto. Amén. Pero también existen cosas que bloquean para que Dios nos hable. Porque Dios quiere hablarnos siempre. Él siempre está hablando. Pero muchas veces somos nosotros los que no estamos escuchando lo que Dios está diciendo o no estamos interpretando. Porque muchas veces están diciendo, oh, cómo me gustaría que este mensaje estuviera para tal persona estuviera aquí que escuchar este mensaje. Yo me recuerdo mi pastor
en Honduras que decía, si usted siente que este mensaje es para usted, es para usted. Porque muchas veces nosotros siempre estamos pensando en otra persona. Pero si Dios lo trajo, si Dios permitió que fuera usted el que estuviera aquí, es porque ese mensaje es para usted. A ver, y dice que uno de los bloqueadores viene a ser las distracciones. Oh, cómo nos fascina a nosotros distraernos. ¿Cuántas distracciones? Y nosotros aquí sabemos que qué fácil es distraernos. Y como yo he dicho en algunos lugares, yo no necesito ayuda para distraerme porque yo me distraigo facilito. Entonces por eso yo tengo que leer en papel. Yo no puedo leer en teléfono porque me distraigo. Entonces vemos que la televisión, vemos que la música y vemos cómo tantas cosas siempre buscan retirarnos de ese lugar. Pero vemos como en Salmos 27:4, capítulo bastante conocido que dice, una cosa buscaré, y es estar en la casa del Señor todos los días. Vemos que hay primero una decisión de estar y de buscar. También vemos en Lucas cuando habla de María, que dice que Marta estaba ocupada atendiendo a todos los que estaban de visita. Y que Marta en un momento se sintió incómoda y le dijo, Señor, pero es que ¿no ves que yo estoy ocupada? ¿Por qué no le dices a mi hermana que me ayude? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, ella escogió la mejor parte. Y muchas veces nosotros escogemos estar ocupados. Nosotros escogemos estar atentos a muchas otras cosas. Porque viene con una decisión. Sé que muchas veces nosotros estamos distraídos con los ruidos, pero muchas veces si usted cierra los ojos y se concentra en la persona de Cristo en medio de la adoración, usted lo va a ver a Él. Usted va a ver cómo hay uno que está sentado en el trono, que no se ha movido, que no está incómodo, que no importan los ruidos alrededor. Todavía está atento y dice, en medio del ruido yo distingo una voz que me está clamando. En medio del ruido hay un adorador que me está adorando. En medio del ruido yo puedo escuchar el corazón de aquellos que se acercan a mí confiadamente. Porque nosotros es lo que tenemos que hacer. Si ya no se nos abrió el camino, entremos confiadamente. Pero muchas veces obviamente venimos cargando todos estos obstáculos y venimos con cargas, venimos con vergüenza, venimos con distracción y no podemos abrir la puerta porque estamos débiles espiritualmente. Y nos quedamos afuera tocando, pero nuestro sonido es tan bajo que no logramos entrar. Por eso él dijo, su hermana decidió la mejor parte. Nosotros desde que salimos de nuestra casa ya venimos con una mentalidad y muchos de los que estamos sirviendo, la mentalidad muchas veces es, tengo que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo lo otro, tengo que estar en las puertas, tengo que estar atrás. Y venimos con una mentalidad de lo que tengo que hacer en lugar de lo que tengo que entregar. Entonces que el Señor ponga en nuestro corazón esa visión de que lo primero que tenemos que hacer es entrar a los atrios con agradecimiento. Después entrar delante de su presencia y después servir. Cada uno en su ministerio, cada uno en su función, pero sabiendo que lo que estamos haciendo no es para la vista humana, sino porque el Señor nos lo encomendó. Y Él dijo, antes de que yo te pusiese ahí, yo vi tu corazón. También tenemos voces que son competitivas, aquellas que nos están hablando, que nos están susurrando, que nos están recordando cosas que delante de Dios no han sido buenas. Entonces esa voz nos está hablando y va a decir, ¿cómo tú vienes delante de la presencia de Dios? ¿No te recuerdas lo que hiciste? ¿No te recuerdas lo que estabas haciendo? Y vienen esas voces que compiten con lo que Dios nos quiere transmitir. Entonces nosotros vamos por el proceso una vez más. Entramos por sus puertas con acción de gracia. Entramos a sus atrios. Entregamos nuestras cargas.
ponemos nuestra vida, Señor, me entrego y entrego completamente todo lo que tengo. Las cargas, las vergüenzas, el cansancio. Para que yo entregue y me vacíe de todo eso y que el Espíritu Santo venga y llene de nuevo. ¿Con qué? Con su palabra, con su amor, con su compasión, con su misericordia, con su gracia, con su identidad. Y dice, ¿cómo podemos discernir la voz correcta? Como ya mencioné, la voz de Dios suena a su palabra. Cuanto más comunión tienes con su palabra, más débiles son las voces que son confusas. Cuanto más yo sé esto, menos me van a confundir lo que están hablando afuera. Yo me recuerdo hace un tiempo, salió un libro, ni lo voy a mencionar, hablando casi blasfemia. Y entonces alguien fue a mi casa y me dice, ¿tú lo leíste? Y le digo, lo leí, porque muchas veces por ignorancia nosotros no sabemos lo que se está hablando. Y me dice, y entonces, van a saber, me dice, entonces sí Jesús se casó con María Magdalena. Entonces yo la miré y digo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Entonces vemos cómo muchas veces la gente se confunde solo porque leyó un libro, porque tiene un título de una casa editora, conocida como cristiana, y se deja confundir fácilmente. Entonces para mí siempre fue, ¿dónde dice la palabra eso? La voz de Dios suena a su voluntad. Cuando conoces la voluntad de Dios para tu vida, evita que seas confundido por voces que intentan correrte de allí. Y muchas veces nosotros tenemos que estarnos recordando cuál fue la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la palabra profética que te hizo? Todos los que estamos aquí venimos de países diferentes. ¿Cuál fue esa palabra que te trajo a esta nación? ¿Qué fue lo que te plantó en este estado? ¿Qué fue lo que Dios te dijo que permanezcas en esta iglesia? Tienes que estar pendiente de lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque si yo conozco su voluntad, nadie me va a correr de ahí. La voz de Dios suena a su carácter. Conocer su naturaleza nos guía a apagar todo lo que contradiga su carácter. Nosotros conocemos al Dios de amor, de misericordia. Un Dios que nos ha rescatado, que fue capaz de entregarlo todo por cada uno de nosotros. Pero también sabemos que es un Dios justo. Y que en su justicia Él va a ejecutar juicios justos. Es una palabra que me gusta mucho de Apocalipsis, cuando Él está hablando de cada una de las cosas que están aconteciendo, que le está revelando a Juan. Y dice, y los ancianos alrededor le cantaban alabanzas y le decían, porque justos son tus juicios. Entonces muchas veces nosotros estamos viendo alrededor de cosas que están aconteciendo que mi corazón dice, qué pena. Pero si yo conozco el carácter de Dios, puedo decir, el Señor está tratando con tal persona. ¿Por qué? Porque antes todo lo que se nos ocurría es, está en pecado y Dios la está castigando. No, capaz Dios la ama tanto que le está trayendo un juicio justo para que se pueda presentar una vez más ante la sala del trono. Un justo juicio. Porque te quiero atraer una vez más. Porque quiero que te acerques. Te voy a hacer un juicio. Te vas a presentar en corte. Pero ¿sabes qué? Tienes un abogado que te defiende. Y porque yo amo a ese abogado, mi juicio va a ser justo para que tú recibas. Y para que después de ese juicio te presentes delante de mí. Entonces vemos que muchas veces nosotros no entendemos porque no estamos entendiendo la naturaleza de Dios ni estamos entendiendo el carácter de Dios. Que la misma palabra nos dice, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando yo conozco ese carácter, yo digo, Señor, enséñame, muéstrame,
La voz de Dios suena a su propósito. Cuando nosotros conocemos no solamente lo que Dios quiere hablar a mí, a mi corazón, sino que conozco el plan global de lo que Dios quiere hacer en las naciones, yo voy a decir, ¿este es Dios haciendo o este no es Dios haciendo? Esta es la voluntad absoluta de Dios y esta es la voluntad permisiva de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo que conocer a ese Dios. Tengo que aprender a escuchar a ese Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Y como les repetía, no solamente en nuestra iglesia local, sino que a través de las naciones. Vemos la palabra profética cumpliéndose y nosotros viéndola en nuestros ojos. Como yo hacía referencia hace algunos días, yo decía, estamos viviendo Mateo 24. Estamos viendo las plagas venir, estamos viendo guerras, rumores de guerras, estamos viendo el levantamiento de hijo contra padre, de padre contra hijo. Y esa es parte de la profecía. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que conocer su palabra, su voluntad, su carácter y su propósito. Otra cosa que bloquea el escuchar la voz de Dios, corazones no preparados. Un corazón que viene herido, un corazón que viene lastimado, que se ha endurecido, tal vez por heridas con personas en la iglesia, tal vez con heridas con iglesias pasadas, pero que fueron heridas no sanadas. Y yo venía pensando en eso que como Efesios nos habla, que dice que todos somos un cuerpo. Dice que Dios levanta a algunos para perfeccionarnos a todos. Y vemos cómo Pablo siempre hacía referencia a que nosotros como cristianos pertenecemos a un solo cuerpo. Que no solamente porque el pie diga, no, yo no soy mano, entonces no es parte del cuerpo. Porque no todos van a ser la misma parte del cuerpo. Y pensando en esto que decía de corazones no preparados, no sé a cuánto les ha pasado, se le rompe una uña. Y si a usted se le rompe una uña, muchas veces, por ejemplo, yo no me la limo inmediatamente, sino que la dejo ahí. Pero con la uña rota y le da picazón y usted se quiere rascar. ¿Qué pasa? La uña está ahí, está siendo parte del cuerpo. Quiere ayudar a solventar la picazón, pero ¿qué es lo que causa? Un aruñón. Porque una herida no sanada va a lastimar otra parte del cuerpo. Y muchas veces nosotros cuando estamos queriendo presentar una palabra profética y nuestro corazón no está preparado, la palabra profética fue bien recibida, fue mal interpretada. Y muchos así son lastimados. Porque queremos traer la corrección conforme a lo que hay en nuestro corazón. Y Dios dice, no es de esa forma. No es lo que yo quiero, es la palabra, como dice, no es el qué, sino es el cómo. Entonces la palabra fue bien dada de parte de Dios, fue mal traducida cuando la estamos dando delante del pueblo. Y hay una parte importante, ya hablando un poquito del Nuevo Testamento, pero si vamos al Antiguo Testamento, si vemos en Amós 3:7, 3:7 y 8 dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? El Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y nosotros ese mensaje lo sabemos de memoria y muchas veces en medio de oración, intercesión, nosotros proclamamos, el Señor no hará nada sin antes revelárselo. Pero ¿están los profetas listos para recibir el mensaje? ¿Están los profetas con su corazón sano para traducirlo de la forma correcta? Porque entonces Él dice, el Señor, el león ha rugido, ¿quién no tendrá miedo? Obviamente cada uno de nosotros que recibimos una palabra de parte del Señor nos da cierto temor
al presentarla, ya sea en congregación o a cierta persona. Pero después dice, el Señor soberano ha hablado. ¿Quién puede negarse a proclamar ese mensaje? Y muchas veces no nos negamos a proclamarlo, pero como les digo, lo proclamamos de la manera correcta, de la manera incorrecta. Pero después, aquí habla de sus siervos, los profetas. Pero si vamos a Juan 15:15, estamos pasando Antiguo Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. A nosotros, sus siervos, los profetas, el Señor ha dicho, ya no los quiero llamar siervos como fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se van a encontrar que habían 2, 3 profetas por generación. Dios levantaba a una persona y hablaba a una persona o a una nación en específico. Pero Dios a nosotros nos ha dicho, nosotros, los que somos hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos ha dicho, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque el amigo es aquel que conoce. Porque el Hijo nos vino a dar a conocer al Padre. Porque Él dice, yo les hablé de lo que el Padre me habló a mí. Y que dice que hay una interpretación, dice, no es literal, pero que es poética, que amigos viene de la unión de 2 palabras, que es amini y custos. Amini, que significa almas, y custo, que significa guarda o custodio. Entonces, ¿qué es un amigo? Es el que guarda el alma del otro, que se interesa en asuntos del otro. Y no solamente eso, sino que vemos cómo Dios, también Jesús Juan, en Juan 3:29, que Él está hablando que Él es amigo, pero ¿amigo de quién? Amigo del novio. Él dice, porque yo no soy el Mesías, como dice aquí. Ustedes saben claramente, yo no soy el Mesías. Estoy solamente aquí para preparar el camino. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra al poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que el que tiene el éxito me llena de alegría, hablando de Jesús. Porque a nosotros se nos ha llamado a ser amigos del novio. Lo que pasa es que nosotros nos esforzamos mucho en ser amigos de la novia. ¿Cuál es la diferencia? Yo conozco al novio, yo hablo de los atributos del novio, me alegro que el novio y la novia se entiendan, pero mi amiga no es la novia. Yo lo único que hago es que la novia dirija su mirada hacia el novio. Y vemos, por ejemplo, también un ejemplo en Números, que dice que Moisés hubo un tiempo que él dijo, ya estoy cansado, yo no puedo con tanto. Y se acerca al Señor y le dice, es demasiado el pueblo, yo no puedo con todos los asuntos. Y el Señor le dice, reúne a los ancianos de Israel y tráelos al tabernáculo. Y depositaré del espíritu que hay en ti, lo depositaré sobre ellos. Y dice que Moisés hace eso, se lo lleva al tabernáculo, pero que habían 2 que estaban en el campamento, no en el tabernáculo, que también recibieron lo que Moisés tenía. Y ellos comenzaron a profetizar al pueblo en la tienda, o en el campamento. Y Josué vino y le dijo, Moisés, deténlos. Ellos no estaban adentro, ¿por qué están profetizando? Y la respuesta de Moisés fue, ¿estás acaso tú celoso por mi causa? Y dice, ¿estás tú celoso por mí? Ya quisiera que todo el pueblo profetizara,
y que Jehová pusiera su espíritu sobre todos. ¿Cómo quisiera que lo que yo estoy recibiendo, todo el mundo lo recibiera? Y eso lo vemos parcialmente cumplido en Hechos 2. Que el Señor decide que su espíritu descienda sobre toda carne. ¿Para qué? Para que lleve el evangelio. ¿Para qué? Para que el espíritu revele al hijo y el amigo del novio se lo presente a la novia. Cuide los intereses del novio en la tierra. Eso es lo que el Señor nos está llamando. No sé a cuántos de ustedes tienen ese amigo que usted conoce la mirada. Muchas veces nosotros estamos en una conversación y usted conoce a su amigo, ya sabe lo que está pensando, en una mirada. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él. Que tengamos ese lazo tan íntimo que nosotros podamos conocerlo. Que nosotros podamos entender sus deseos. Y vemos en la palabra que también Él dice, ¿quiénes son mis amigos? Aquellos que hacen mi voluntad. ¿Y cómo voy a hacer su voluntad si no la conozco? Entonces estamos actuando como el apóstol, ¿no? ¿Cómo sabemos dónde iremos? ¿Cómo te seguiremos si no sabemos cómo llegar? Entonces Él les dice, les enviaré a mi espíritu para que los guíe, para que les enseñe el camino. Y muchas veces nosotros como que nos queremos quedar en ese mismo lugar, nos queremos quedar como que en lo que ya viví, con ese pasado. Pero el Señor nos está llamando más en estos tiempos a decir, abre tus oídos, porque hay una voz que está hablando. Que nosotros por muchos años se escuchaba el susurro, el Señor viene. Era un susurro distante. Y muchas veces nosotros lo escuchamos así, ¿no? En la Biblia dice, y se escuchó un susurro diciendo, viene el amado. Pero ¿qué es lo que está pasando? Entre más está escuchando, dejó de ser un susurro y comienza a ser un clamor. Y la palabra, yo la estaba leyendo en una Biblia con traducción del hebreo, decía, y se escuchó el clamor, viene el amado. O sea que dejó de ser un susurro para convertirse en un clamor, porque ¿qué es lo que dice? La novia y el espíritu dicen, ven Señor Jesús. Cuando nosotros nos unimos a conocer la voluntad y el propósito y el carácter de Dios, comenzamos a decir, me alineo a lo que el Espíritu está diciendo, porque voy a clamar lo que el Espíritu está diciendo. Porque el deseo del Padre no es que nosotros estemos aquí recibiendo domingo a domingo, sino que escuchemos el clamor, la interpretemos al pueblo y que junto con el pueblo que es la amada comience a sentir ese deseo que dice, ven Señor Jesús. Una vez que el amigo del novio escuchó, ¿quién cree usted que era el que iba diciendo? ¿No fue el novio el que dijo, viene el novio? No fue el novio el que dijo, aquí viene el novio. Sino que dice, el amigo del novio que iba delante de él, preparando el camino, dijo, viene el novio. Nosotros que somos sus amigos, comenzamos a tener ese clamor y a comenzar a advertir a la novia. Prepárate, prepárate, el novio viene. Yo ya escuché su corazón, yo ya escuché sus intenciones, porque el Señor no hará nada sin que antes se lo revele a sus amigos. Los que antes eran sus siervos, ahora pasan a ser sus amigos, y el amigo conoce las intenciones del novio. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a desear lo que desea el novio. Comenzamos a conocer sus intereses. Y vemos cómo hay una cierta intimidad. Hay una historia en 2 de Samuel 23 que está relatando la historia de los valientes de David. Y entre la lista dice, y habían 3. Que David se estaba recostado y dijo, ¿quién me diera de beber del agua que se encuentra en el pozo de Belén?
Y ese pozo estaba rodeado por los enemigos de David, rodeado de filisteos. Él no les dijo, quiero el agua. Él no les dijo, vayan y tráiganme. Sino que hubo un deseo en el corazón de David y suspiró y dijo, ¿quién me diera? Y esos 3 valientes fueron y ellos dijeron, no importa, pero le vamos a conseguir el agua. Y de repente se presentan delante de David y le dijo, aquí tienes. Este es el agua. ¿De dónde la consiguieron? De donde tú querías. ¿Por qué ellos lograron escuchar ese susurro? Porque estaban cerca de David. Porque ellos se atrevieron a arriesgar su vida. Porque sabían que esa agua para David era importante. Porque sabían de que no era algo que él estaba solamente como con furia por querer alcanzarlo, sino que era un deseo del corazón. Y necesitamos alcanzar esa intimidad con el Señor de decir, ¿qué es lo que está susurrando? Porque yo quiero alegrar tu corazón. Y no solamente lo compartía hace unos días con los jóvenes y les decía, nosotros muchas veces estamos en medio de la adoración y estamos cantando. Y como les decía, las diferentes formas o las diferentes expresiones que tiene el Señor para hablarnos. Y para mí fue una canción. Yo les decía, yo la pongo en repetir y la escucho todo el día posiblemente. Y tanto que me alegra el corazón y al mismo tiempo el Espíritu me habla porque está redarguyendo lo que hay dentro. Y me está diciendo, ¿realmente sientes lo que estás cantando? ¿Realmente lo que sale de tu boca está en tu corazón? ¿Realmente hay una mínima intención de hacerlo? Porque es esta canción, la mayoría de ustedes me imagino que la conocen, que se llama Mover tu corazón. Y dice, si es una fragancia yo te la entrego. Y si es mi vida yo te la doy. Y nosotros estamos obviamente en medio de la atmósfera cantando esas palabras. Y posiblemente se te caen las lágrimas, pero al mismo tiempo dice, Señor, si lo pongo en contexto con mi vida, ¿cuántas excusas pongo antes de obedecerte? ¿Cuántas cosas vienen primero? Porque muchas veces nos rodeamos de excusas alrededor. Y decimos, no puedo hacer esto, tengo que hacer esto. Y vemos cómo el Señor lo vamos poniendo de lado. Y si nosotros estamos así, ¿realmente estamos dispuestos a escuchar un susurro? Y eso, como les digo, me trae ese conflicto en el corazón, por llamarlo de cierta forma. Porque mi corazón quiere. Y es ahí cuando yo tengo que poner mi mente y mi voluntad para que sea el Señor quien lo haga. Porque yo sé que yo por mis fuerzas no lo puedo hacer. Yo por mi voluntad no lo puedo hacer. Porque muchas veces encontramos mayor satisfacción en estar haciendo otras cosas. Encontramos mayor satisfacción yendo a otros lugares. Pero yo quiero seguir siendo amiga de Dios. Yo me quiero presentar delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar tu voz porque yo quiero ser ese referente en cualquiera de los llamados o ministerios que el Señor puso en sus manos. Pero yo sé que yo por mi voluntad no puedo. Y no podemos estar o pasarnos la vida mirando de lejos lo que el Señor está haciendo con otra persona. Como le digo, honro y bendigo la vida de mis pastores. Pero hay responsabilidad en nosotros. Y yo aquí puedo ver caras que sé que pueden hacer cosas. Que sé que hay ministerios. Que sé que hay dones y que sé que hay talentos. Y usted también lo sabe. No es ignorante. Y es momento de que comencemos nosotros a silenciar esas voces. Eso que el Señor que el enemigo ha querido venir y ponernos y decirnos, tú no eres capaz, tú no eres maestro, tú no puedes enseñar,
Tú no puedes cantar y decir, Señor, me despojo y callo esas voces. Porque hay una voz que es más importante. Y es la que Dios está hablando para querer levantar a una iglesia. Porque Él no va a venir por una iglesia débil. Él dice que Él regresa por una iglesia gloriosa. Y si nosotros realmente queremos el regreso de Cristo, tenemos que prepararnos para ser esa iglesia. Porque hay ciertas cosas que el Señor dijo, voy a regresar, pero nosotros tenemos que ponernos en ese parámetro de decir, quiero regresar, pero también quiero, que dice que Él no regresaría sino hasta que todos clamemos. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde? Se escucha un clamor, se escucha un susurro, pero yo quiero ser parte de los que van delante diciendo, viene mi amado. Viene mi amado. Porque nosotros muchas veces nos quedamos con la idea de que, sí, yo quiero ser de las vírgenes preparadas. Perfecto. ¿Tenemos el aceite guardado? Pero también quiero ser de los que están diciendo, de aquellas que dice que todas se durmieron. Las 10 se durmieron. Unas estaban preparadas, pero hubo uno que venía con el amado y venía gritando, diciendo, el novio viene. No sé qué parte de la historia usted quiere ser en este momento. Porque muchas veces nosotros nos ponemos en las diferentes caracteres, ¿no? de la novela, de la película. Pero una cosa sí es cierto, y es que el amado viene. Y a nosotros nos toca hacer esa parte, el amigo del novio, el cual Dios nos dijo, ya no te voy a llamar siervo, ya no te voy a llamar esclavo. Te voy a llamar amigo porque quiero dar a conocer mi palabra. Quiero dar a conocer mi carácter. Quiero dar a conocer mi propósito. Pero necesito gente que esté dispuesta a llevar el mensaje, que está escuchando de la manera correcta. En el momento correcto. Porque yo creo que ese es el momento que el Señor va a comenzar a sacar a todos esos profetas que se escondieron en cuevas, a proclamar una verdad conforme a su palabra. No conforme a las intenciones del corazón, no conforme a lo que están viendo con sus propios ojos en lo natural, sino que están diciendo, yo veo en el Espíritu. Yo veo en el Espíritu. Y en el Espíritu el Señor me está diciendo, se van a levantar porque esta es una generación la cual verán las profecías que el Señor ha cumplido. Creo que cada uno de nosotros ha recibido en esta casa en específico palabras que usted ha dicho, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se cumplirán? Porque nosotros ponemos a Dios en un límite de tiempo. Pero el Señor puede ser en un momento. Pero muchas veces estamos esperando la profecía de la manera incorrecta. El Señor nos dice, te levantaré como maestro. ¿Por qué no estás estudiando la palabra? ¿Cómo te levantarás si no estás estudiando la palabra? El Señor nos está llamando a ser profetas. El profeta necesita conocer la palabra. Y aquí estamos viendo cómo la iglesia se está moviendo en muchas cosas, queriendo llamar la atención de la novia, a decirle, prepárate. Prepárate. Prepárate porque tú puedes traer una enseñanza. Prepárate porque hay una generación de niños esperando un maestro. Prepárate porque hay una generación de adoradores que van a escuchar lo que está sonando en el cielo, porque dice como en la tierra, como es en el cielo. Y los adoradores necesitan conocer la palabra para cantar la palabra. Y que el Señor traiga en esta mañana su espíritu de revelación, de sabiduría, de consejo, de entendimiento.
de temor de Jehová sobre la vida de cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Jehová repose sobre nosotros. Que el Espíritu de Jehová se haga manifiesto de tal manera que cuando usted ore por los enfermos, ese enfermo sea sanado. De tal manera que cuando alguien venga delante de usted y diga necesito una palabra, esa palabra pueda ser interpretada de la manera correcta. De tal manera que cuando el Señor traiga un sueño a su vida, usted diga, el Señor me está advirtiendo o el Señor me está revelando. Pero para eso el Señor necesita corazones que sean libres. Libres de dolores, libres de distracciones, libres de heridas, de ofensas. De todo aquello que bloquea nuestros oídos y nuestra mente para que no podamos escuchar correctamente lo que el Señor está hablando. Porque así como fue la parábola de la semilla, muchas veces nosotros así estamos bloqueados. Dice que hubo una que cayó sobre las piedras y no echó raíces y se secó rápido. Muchas veces ese es nuestro corazón, que está hecho una roca y no queremos escuchar porque hay ofensa, porque hay dolor, porque creemos que se nos pasó el tiempo de la profecía. Porque dijimos, si el Señor no me contesta, y le ponemos fecha de vencimiento. Pero tenemos que conocer su carácter, su propósito y su voluntad. Amén. Y vamos a orar en este momento para que el Señor, el Espíritu del Señor, aquel mismo que estaba sobre Jesús, que sea a sí mismo como en el tiempo de Moisés, que dijo que reposó sobre los demás. Que ese mismo Espíritu repose sobre nosotros, así como Él lo prometió. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos llamaste amigos. Porque quitaste de nosotros la esclavitud. Y dijiste que el amigo es el que conoce las intenciones del corazón. Que tú te diste a revelar conforme a lo que el Padre hablaba sobre nosotros. Queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar conforme, oh Dios, a tu voluntad, conforme a tu carácter, conforme a tu propósito, para traer la palabra correcta en el momento correcto, para hablar la palabra conforme, oh Dios, a lo que hay en tu corazón. Te pido, Señor, que en este momento, que todo aquello que ha querido venir y traer, oh Dios, obstáculos para escuchar tu voz, ya sea palabras de ofensa, heridas, traumas del pasado, oh Dios, en este momento que tú rompas toda cadena y que nuestros oídos espirituales sean abiertos para que tú puedas, oh Dios, hablarnos, para que nosotros podamos escuchar y poder interpretar la palabra correcta a la que tú quieres hablar a tu novia. Nosotros queremos ser ese amigo que conoce, oh Dios, tu corazón. Queremos ser ese amigo que interpreta tu mirada. Queremos ser ese amigo que conoce lo profundo de tu corazón, el verdadero anhelo para poder llevarlo a cabo. En este momento, oh Dios, habla, que tu pueblo escucha. Habla, que tu pueblo escucha. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a los corazones que no han sido rechazados, que los ministerios que fueron una vez puestos en sus manos no han sido quitados, que el temor que quiso gobernar sus vidas, la vergüenza, todo aquello que ha impedido hablar en público, se ha quitado en este momento. Trae, oh Señor, la verdadera identidad que tenemos delante de ti. Que somos hijos amados. Que somos una novia en proceso. Pero que también somos amigos del novio que quieren dar a conocer al novio. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús.